Estoy seguro de que les gustaría unirse a mí para agradecer a los Sound Cost Singer por ese hermoso himno de reforma y también me gustaría agradecer a nuestros líderes de la alabanza de hoy que eligieron esos himnos. El último que cantamos, Grande es tu fidelidad, es personalmente uno de mis favoritos. Es tanto así que está en mi testamento, que se lea o se cante este himno en mi funeral. Así que es una canción hermosa. Pero lo que me gusta de la canción, Grande es tu fidelidad, es el contexto de ese himno. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Se encuentra en el capítulo 3 de Lamentaciones, cuando los babilonios estaban destruyendo Jerusalén, el pueblo estaba siendo llevado al exilio. Lamentaciones como las de los profetas lamentando que su nación se está desmoronando. En medio de ese capítulo de Lamentaciones, todo el libro dice esto: el amor firme del Señor nunca cesa, sus misericordias nunca se acaban. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y entonces ese canto, Grande es tu fidelidad, es un canto que viene de un pasaje de la Biblia, donde el escritor lamenta el hecho de que su nación parece estar desmoronándose ante sus ojos, y sin embargo, afirma la fidelidad de Dios en medio de la crisis. Y por lo tanto, muchas gracias por esa lección del himno. Grande es tu fidelidad. Me gustaría darles a todos una cálida bienvenida esta mañana y para aquellos de ustedes que nos ven en línea en los Estados Unidos, en Canadá, el Pacífico Sur, Europa, etcétera, les damos una cálida bienvenida. Oramos para que el Internet se mantenga fuerte durante nuestro tiempo aquí hoy. He titulado nuestro sermón de esta mañana Un llamado a la nobleza adventista. Y aquellos de ustedes que están familiarizados con su herencia, la historia de la Reforma, saben que Lutero también escribió un libro llamado Una apelación a la nobleza alemana y circuló por toda Europa. Pero titulé este mensaje Una apelación a la nobleza adventista. Así que este sermón no solo se dirige a nosotros aquí como congregación adventista de la aldea, sino para esa dama que escribió, una fisioterapeuta que perdió su trabajo porque su empleador encontró una declaración en el sitio web adventista. Este sermón es para usted y para todos nuestros miembros en todo el mundo que han perdido sus trabajos debido a la posición de la Conferencia General sobre las vacunas. Este sermón es para ustedes. Y a los líderes de nuestra iglesia les digo respetuosamente, en amor, este sermón es para ustedes también. Ahora, he estado alrededor, tengo algunas canas como pueden ver, y he estado alrededor del mundo muchas veces, y conozco a la mayoría de los líderes de la iglesia, personalmente y por su nombre. Y diría que son algunas de las personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. Si quiero alcanzar al consejo legal de la Conferencia General, hermano Doug Metzian, le enviaré un correo electrónico alrededor de las 5:30 de la mañana porque sé que es cuando se registra y va a responder entre las 5:30 y las 6. Recibiré una respuesta del asesor legal de la Conferencia General. Trabaja muchas horas. He visto y observado al anciano Wilson de cerca durante muchos años y puedo decir que es un hombre de Dios. Humildad puede ser la forma en que vive su vida. Bebe de los pozos de la salvación a diario. Es muy claro cuando te sientas en un comité y observas cómo trata los asuntos que este es un hombre a través de quien fluyen las aguas vivas. Así que doy este sermón hoy a los líderes de la iglesia, a quienes considero mis amigos personales, con quienes he trabajado durante muchos años y con quienes tengo a quienes espero servir por muchos años más hasta que Jesús regrese. Pero como un ministro del Evangelio también es mi responsabilidad decir la verdad. Y por lo tanto, hoy quiero compartir la verdad en amor. No porque sea superior o mejor, sino porque estoy inundado de personas que se conectan conmigo y dicen, estoy a punto de perder mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Y me siento abandonado y me siento traicionado y me pueden decir en todas partes que miro que esto no es un problema de libertad religiosa y que por lo tanto hay algo malo en mí. Y por eso estoy hablando hoy en nombre de los innumerables adventistas en todo el mundo que están luchando con una sensación de alienación porque se nos dice repetidamente que la posición de la Iglesia Mundial sobre las vacunas es X y esa posición incluye la exigencia religiosa y por lo tanto no es un tema difícil de hablar, pero voy a dar lo mejor de mí. He pasado algún tiempo orando y pensando en este sermón, no es un sermón estándar como tal, pero yo sí creo que en una era de engaño debemos levantarnos y decir la verdad y luego las consecuencias se desarrollarán. Digo esto con amor a mis amigos en el liderazgo de la Iglesia Adventista Mundial, aquellos que han sido fundamentales para tomar estas decisiones y reunir estas declaraciones.
Y estoy hablando no solo en mi nombre, sino en nombre de multitudes de adventistas en América y Canadá, que sé que están observando ahora mismo en Sudáfrica, en Australia, en Alemania, en Suecia, en Nueva Zelanda, etc. Hay personas en todo el mundo viendo este sermón porque saben que, como dijo Hamlet, algo está podrido en el corazón de Dinamarca. Para nuestra introducción, solo quiero leerles una carta que llegó recientemente. Asegurémonos. La predicación en estos días es tan complicada, podría tener tantas cosas, aparatos al alcance de tu mano. Asegúrate de tener mi clicador aquí. Así que es un llamado a la nobleza adventista. Haremos una introducción, vamos a tener 4 partes, vamos a tener una perspectiva institucional, vamos a ver una perspectiva teológica, una perspectiva bíblica, luego veremos una perspectiva financiera sobre estas declaraciones, sobre la inmunización que están causando tanto daño a los adventistas, y luego nosotros sacaremos nuestras conclusiones aquí juntos. Entonces, a modo de introducción, tengo una carta aquí que llegó a un adventista en Canadá. Tal vez estés viendo este mismo sermón aquí hoy. Esto es de un empleador en Canadá a una hermana en Cristo. Esto es del empleador a la dama. Dice, según la declaración que reafirma la respuesta de la Iglesia Adventista al COVID-19, emitido por la Administración de la Conferencia General y otros organismos de la Iglesia Adventista alienta a los miembros a considerar la inmunización responsable. De hecho, esta declaración dice, y luego la carta citada dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en consulta a los ministerios de salud y los departamentos de asuntos públicos y libertad religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, está convencida de que los programas de vacunación que generalmente se lleva a cabo, es decir, las vacunas COVID, son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y la comunidad en general. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se usan de manera adecuada para objetar los mandatos gubernamentales o las propagandas de los empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de las comunidades. Lo que se está citando es una declaración de la Conferencia General y esta es la conclusión que el empleador le da a esta señora en Canadá. He revisado su solicitud y la información de soporte. Como adventista, usted no ha articulado una creencia religiosa sincera que le permita cumplir con el programa de vacunación obligatoria de la universidad. Sobre esta base, su solicitud es denegada y se espera que cumpla con el programa de vacunación obligatoria. Entonces, se espera que esta persona se vacune para mantener su empleo en la universidad que escuchamos esta mañana. Y he escuchado muchos casos de estudiantes en naciones, no solo en América, Canadá es un gran ejemplo, estudiantes a los que se les niega el acceso a la universidad, personas que se ven obligadas a dejar sus trabajos porque los empleadores citan el sitio web de la Iglesia Adventista y usan lo que la Iglesia Adventista ha declarado sobre su posición sobre las vacunas y los mandatos contra sus propios miembros. Así que estamos experimentando ahora profunda división en el mundo como un globo. También estamos experimentando división en la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Según la posición denominacional oficial de que los mandatos de vacuna no son un problema de libertad religiosa, sino más bien son un problema de empleo en la mente de algunos, que los adventistas no tienen teología o razones religiosas o basadas en la fe para no participar en los programas de inmunización, ya sea que sean obligatorios o no. Esa es la posición oficial. Entonces, ¿cómo llegamos aquí y cómo respondemos? Bueno, solo echemos un vistazo a los documentos ofensivos. Vamos a ver primero la perspectiva institucional sobre estas declaraciones. Entonces, esta es la primera declaración y es importante siempre, usted sabe, regresar a los documentos originales. Puede imprimirlo usted mismo, está en adventist.org, busquen las declaraciones oficiales, escriba inmunización y esto es lo que le arrojará. Ahora, esto fue votado por el APCON, que es el Comité Administrativo de la Conferencia General, el 15 de abril de 2015. Esto fue mucho antes del COVID estuviera en la mente de alguien. Esta declaración fue votada cuando la definición de vacuna era una sustancia introducida en el cuerpo para inducir inmunidad contra una enfermedad dada, y antes de que la definición fuera cambiada a una sustancia introducida en el cuerpo para dar inmunidad al fabricante, pero solo para estimular la respuesta del cuerpo a enfermedades en general, la cual es una definición muy diluida, ¿verdad? Entonces, la declaración del APCON dice esto. Es importante que sepamos lo que el texto dice y ustedes puedan seguir en la pantalla. La Iglesia Adventista del Séptimo Día hace un fuerte énfasis sobre la salud y el bienestar.
El énfasis adventista sobre la salud está basado en la revelación bíblica, los escritos inspirados de Elena G. White, cofundadora de la Iglesia, y en una revisión de literatura científica. Como tal, nosotros alentamos a la inmunización o vacunación y no tenemos una razón religiosa o basada en la fe para no animar a nuestros adherentes a participar responsablemente en programas de inmunización preventivos y de protección. Nosotros valoramos la salud y la seguridad de la población, lo cual incluye el mantenimiento de la inmunidad de rebaño. Nosotros no somos conciencia del miembro de iglesia individual y no reconocemos las elecciones individuales. Estas son ejercidas por el individuo. La decisión de no ser inmunizado no es y no debería ser vista como el dogma ni la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que ese es el documento de base, el cual fue votado en 2015, justo antes de la sesión de la Conferencia General de 2015. Fue votado por el comité administrativo que llamaremos APCOM a medida que avancemos. Para aquellos de ustedes que no han pasado mucho tiempo en la administración, un APCOM es un comité operativo interno que trata los asuntos administrativos triviales normalmente en una organización. No es el comité ejecutivo, no es la mesa directiva, pero esto fue votado por el comité administrativo de la Conferencia General previo a la sesión de la Conferencia General del 2015. Ahora, basado en eso, después de que Libertad y Salud emitiera una declaración y su apelación, la cual tenía más de 200,000 personas firmándola, pidiéndole a la Iglesia Mundial retractarse de su posición sobre la vacunación, la Conferencia General emitió una declaración subsecuente, la cual vamos a llamar la Declaración de Reafirmación. Está aquí y es muy larga y proligia para ponerla en la pantalla, pero vamos a llamarla la Declaración de Reafirmación. Fue publicada el 25 de octubre del 2021, hace un par de meses, y fue votada por la Administración de la Conferencia General, el Departamento de Ministerios de Salud y de la Conferencia General, el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, la Oficina de la Conferencia General del Consejo Legal y Salud de la Universidad de Loma Linda. Entonces, primero que todo, tenemos la declaración de APCOM del 2015 y luego Libertad y Salud emitió su apelación, la cual tuvo más de 20,000 escribiéndola y firmándola, incluyendo más de 1,000 pastores. Después de esta declaración fue emitida la Declaración de Reafirmación, que presentó muchos más detalles que esta declaración original. Esta fue emitida en octubre del 2021. Rápidamente, antes de eso, esta es una clase de asunto tangencial. La NAD, División Norteamericana, decidió que ellos querían emitir su propia declaración sobre la vacunación, que esencialmente parafrasea la declaración del 2015. Y esta declaración de la NAD fue emitida en marzo de 2021. Así que, en mi opinión, mientras miro estas tres declaraciones, aquí tenemos la declaración de APCOM del 2015, la declaración de reafirmación del 21 de octubre y la declaración de zona de la NAD. La declaración de zona de la NAD es esencialmente una reiteración de la declaración del 2015 y básicamente podemos ponerla a un lado. Y como ya sabemos por los debates sobre la ordenación de mujeres, las divisiones sindicales no tienen su propio electorado. No pueden tomar decisiones teológicas por sí mismas y por lo tanto la división realmente no tiene derecho a hacer declaraciones teológicas. Así que nos quedamos con las declaraciones de APCOM del 2015 y la declaración de reafirmación del 2021. ¿Están todos conmigo hasta ahora en esto? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos otra declaración de la NAD de marzo del 2021. Ahora, ¿cómo entendemos estas declaraciones? Bien. Esta es una imagen de un miembro del Parlamento británico muy famoso, Tony Benn. No estuve de acuerdo con él en casi todo lo que alguna vez dijo. Él era un fanático del Mao Zedong, fue un amigo de la Unión Soviética. Si alguna vez hubo un terrorista en la ciudad, él era su mejor amigo. Él ahora está muerto, pero era un hombre que defendía lo que creía y aunque yo no estaba de acuerdo con todo lo que dijo, al menos podías confiar en él para decir lo que pensaba honestamente. Él murió no hace mucho, 20 años de demencia. En mi opinión, tuvo un inicio muy temprano de la demencia a la edad de 16 años, pero no importa. Tony Benn tenía 5 preguntas y estas son 5 preguntas excelentes que debemos hacernos hoy. Esas son las 5 preguntas. Cuando se encontró con alguien de autoridad o alguien en el poder, le haría estas 5 preguntas. Primero, ¿qué poder tienes o qué autoridad tienes? 2. ¿De dónde obtuviste ese poder? 3.
¿En interés de quién ejerce ese poder y autoridad? Número 4. ¿Ante quién es usted responsable? Y número 5. ¿Cómo nos deshacemos de usted? Esas son buenas preguntas, sí. Si responde las primeras 4 preguntas, obtendré las respuestas. Usted decide si desea responder la quinta pregunta o no. Pero esas son 5 buenas preguntas para prevenir el totalitarismo que se está desarrollando en una sociedad. Hacer estas preguntas y esperar una respuesta honesta. Ahora, hoy solo vamos a hacer la primera pregunta, que es ¿qué poder o qué autoridad tienes realmente? Y nos vamos a preguntar ¿qué autoridad tienen estos organismos para emitir estas declaraciones? Porque si no tienen la autoridad para emitir las declaraciones, estas declaraciones deben ser revocadas. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Así que movámonos primero al ATCOM de la Conferencia General. Ahora, el ATCOM es el comité administrativo de la Conferencia General. Es el comité administrativo interno de la Conferencia General. El ATCOM no tiene ninguna autoridad inherente, sino que su autoridad le es delegada por los miembros laicos de la Iglesia Mundial cuando votamos sobre las actualizaciones del Manual de Políticas de Trabajo de la Conferencia General en cada sesión de la Conferencia General. Es decir, el ATCOM no tiene autoridad inherente intrínseca. Nosotros delegamos autoridad al ATCOM para que tome decisiones en nuestro favor, porque no todos podemos estar envueltos en las trivialidades administrativas del funcionamiento de la Conferencia General. Entonces, ¿cómo funciona esto? Solo la estructura de iglesia. Nosotros somos el pueblo Congregación Iglesia Adventista. Elegimos delegados de una sesión de negocios, así que todos tenemos un voto y estos delegados van a cada sesión de distrito electoral a la conferencia de Michigan para su sesión de distrito electoral. Y cada iglesia envía a sus delegados y esos delegados somos nosotros regularmente, amigos. Elegimos a los oficiales de la conferencia de Michigan por un periodo de 4 o 5 años. ¿Me siguen en esto? Bien. Y también elegimos un comité ejecutivo en la conferencia de Michigan que tiene una representación laica mayoritaria para que la mayoría de las personas en la ejecución del comité ejecutivo de la conferencia de Michigan no sean empleados de la iglesia como intereses establecidos. Ellos son laicos como usted y yo, y el comité ejecutivo de la conferencia de Michigan vota en una representación laica mayoritaria en los delegados sobre quien irá el comité ejecutivo de la Unión. Esa es la Unión hasta justo al final de la calle. Y luego la Unión envía delegados a la sesión de la conferencia general y eso es votado por el comité ejecutivo de la Unión, que tiene una mayoría de representación laica en él, para que en cada etapa del proceso tengamos una mayoría de representación laica y cuando la sesión de la asociación general se reúna, cada unión envía un cierto número de delegados y tiene los oficiales de la unión, presidentes, secretarios, tesoreros, nuestro ex oficio en la lista de delegados de la conferencia general, pero luego tienes una cierta cantidad de delegados dependiendo del tamaño de tu membresía, ¿están bien? Y esos delegados son en su mayoría miembros laicos como usted y yo. Ahora, entre las sesiones de la conferencia general, ¿cómo toman decisiones la iglesia? La iglesia toma decisiones a través de lo que se conoce como el comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo representa la circunscripción, que son los miembros mundiales, y el comité ejecutivo normalmente se reúne, a menos que haya una emergencia, 2 veces al año. Se reúnen en abril, lo que se conoce como reuniones de primavera, y ahí es donde revisan el informe de auditoría del año anterior. Por la gran reunión se conoce como Consejo Anual, que se reúne en octubre en cada año. Normalmente es en Silver Spring, Maryland, en el edificio de la GC, Conferencia General. Y el Consejo Anual vota sobre las prioridades y las asignaciones de fondo para el siguiente año fiscal que comienza en enero. Y el Comité Ejecutivo está compuesto por las oficinas de la Conferencia General, los jefes departamentales a la cabeza de la Conferencia General, como el Departamento de Ministerios de Salud y el Departamento de Ministerios Familiares y el Departamento de Ministerios Juveniles. Pero la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo son los representantes de las uniones de todo el mundo. Ahora, ¿no es un comité impulsado por laicos, el Comité Ejecutivo? Pero nosotros como laicos, a través de nuestra votación para la conferencia de Michigan y a través de nuestros representantes en la conferencia de Michigan, tengo un dicho profundo de que determinamos quiénes son nuestros oficiales de unión cuando combinas las conferencias de nuestra unión para que esos oficiales de unión representen a usted y a mí en el comité ejecutivo de la conferencia general. Entonces, tienes el comité ejecutivo que se reúne 2 veces al año y luego tienes la sesión de la conferencia general que se reúne una vez cada 5 años y luego, debido a que hay muchas decisiones administrativas diarias que deben tomarse, existe otro comité conocido como ATCOM y el ATCOM
se ocupa de las operaciones diarias de la conferencia general, como si necesitáramos poner un nuevo sistema de seguridad en la puerta. No necesitamos que la Iglesia Mundial vote sobre eso, necesitamos cambiar la tarifa de viáticos para las personas que van a un país determinado. No necesitamos que la Iglesia Mundial vote sobre eso y así sucesivamente. La conferencia general se reúne en sesión completa cada quinquenio, cada 5 años, y luego el comité ejecutivo se reúne en la reunión de primavera y el consejo anual cada año, y ahí es donde se toman las decisiones más importantes en la iglesia. Así que, por ejemplo, hace 2 años, debido al COVID, el comité ejecutivo votó una declaración actualizada sobre el aborto. ¿Recuerdan eso? ¿Está bien? Ese es un problema teológico que afecta a todos los miembros. Esa decisión no se le dio a la ADCON, porque la ADCON se ocupa de asuntos administrativos internos. Ellos no votaron la declaración del aborto en la ADCON, la votaron en el comité ejecutivo que representa a todos los electores entre sesiones de la conferencia general. Así que, como con la declaración sobre el aborto que salió hace un par de años, el comité ejecutivo es donde se presentan las decisiones o declaraciones si no tenemos tiempo para esperar a la siguiente sesión completa de la conferencia general, que afecta a todos los miembros en todo el mundo y que generalmente son asuntos teológicos y asuntos espirituales. Para la APTCON se reservan las trivialidades administrativas internas de la sede adventista. Así que, en resumen, el APTCON tiene autoridad para actuar según lo define la política de trabajo de la Asociación General. Esta es la política de trabajo de la Asociación General. Es un libro hermoso. Y tengo aquí algunas esquinas dobladas de las hojas. Este es el tipo de libro que lees y tienes que hacerlo, pero en realidad es un libro esencial porque Jesús dice que en todas las cosas hagas a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Mateo 7:12. Esto explica internamente dentro de las estructuras de la iglesia cómo se lleva a cabo esto. ¿Está bien? Y este es el que tiene la conferencia general y cada uno de los 13 divisiones tiene uno de estos y cada una de las más de 200 divisiones tiene uno de estos y cada una de las misiones, secciones, campos, conferencias, instituciones tienen uno de estos, por lo que debe haber casi 1000 de estos diferentes documentos repartidos por todo el mundo. Y aún así, si quieres leer algo interesante, este es el que al menos lo ayudará con el insomnio. Así que esa es la política de trabajo de la conferencia general. Ahora, el punto sobre esto es que el APTCON solo actúa en áreas donde ha delegado autoridad y no tiene derecho a hacer declaraciones teológicas que afecten a cada adventista en todo el mundo. Ese es el punto fundamental aquí. Solo para darle una idea de lo que dice este documento, aquí dice lo que el APTCON puede hacer. Ahora respire hondo, vamos a sumergirnos en algunas curiosidades administrativas realmente interesantes aquí. Eso es para lo que el APTCON tiene autoridad, para cubrir la revisión de cualquier acusación contra un oficial de la Conferencia General y si es necesario colocar a dicho oficial en licencia administrativa hasta que haya sido investigado por el Comité Ejecutivo Completo, para llamar al Comité Ejecutivo Completo cuando sea necesario, para nombrar un nuevo presidente, para determinar los patrocinios de inmigración para los nuevos trabajadores de la Conferencia General a los Estados Unidos, para autorizar a los tesoreros asociados como firmantes de cheques, para recomendar enmiendas al manual de la iglesia para el comité ejecutivo, para autorizar auditorías financieras excepcionales por parte del servicio de auditoría de la Asociación General, para autorizar a las instituciones a establecer sus propias políticas de inversión, para modificar los requisitos de liquidez para las entidades, para aprobar modificaciones a los depósitos basados en el hogar para los empleados de servicios internacional, para establecer depósitos de países basados en fichas para ISC que prestan servicios a la Conferencia General o instituciones Conferencia General, para aprobar el reparto de costos para que los auditores externos sirvan como editores de las guías de escuelas sabáticas, aunque los editores de las guías de estudio de las escuelas sabáticas son designados por el comité ejecutivo, para aprobar un oficial saliente de la Conferencia General, desempeñar responsabilidades limitadas de forma ad hoc durante la transición a los nuevos oficiales después de una sesión de la Conferencia General, para arbitrar disputas entre los editoriales nominativas, apoyar a la apelación para nombrar el Comité del Espíritu de Profecía y la Junta de Publicaciones de la Escuela Sabática, para nombrar las comisiones de encuesta a cargo de la división, para evaluar las necesidades y viabilidades de las uniones propuestas, para recomendar 20 delegados de sesión de entre los empleados de la Conferencia General al Comité Ejecutivo completo, para recomendar cambios a la política de trabajo de la Junta Internacional de Educación del Comité Ejecutivo, para revisar las variaciones propuestas de los planes oficiales de remuneración de la división anfitriona y para aprobar acciones legales para con fines de protección de marcas registradas. ¿No les encantaría servir en este comité?
De hecho, estén muy agradecidos porque hay personas que sirven en este comité, porque a medida que la iglesia crece, podemos decir que en Estados Unidos todo esto suena burocrático y formalizado y demás, pero vivimos en una sociedad donde tenemos sistemas que se ocupan de nuestras necesidades básicas. Si vives en una parte del mundo donde básicamente hay caos o anarquía, la iglesia representa un refugio de estabilidad y transparencia que hace todo lo que es posible para eliminar los odios raciales, triviales, étnicos que existen en muchas partes del mundo. Así que, aunque esto pueda parecer... ¿por qué tenemos que tener todas estas cosas? Decimos eso desde un contexto occidental, pero si usted viene de un contexto de guerra civil o limpieza étnica, la política de trabajo de la Conferencia General en los campos y la misión, las políticas de división representan un refugio de estabilidad, dignidad y transparencia en la toma de decisiones, por lo que no debe ser solo. En realidad aún tiene un propósito útil, pero el punto clave es que cuando analizas la política de trabajo de la Conferencia General, al ADCON se le ha delegado autoridad y poder desde los miembros de todo el mundo a través del modelo de nuestro gobierno representativo para actuar en asuntos administrativos relacionados con las operaciones internas de la Conferencia General y de los empleados de la Conferencia General. Podemos estar de acuerdo en eso, pero el punto clave es que ADCON no tiene autoridad otorgada en ninguna parte para determinar asuntos teológicos o espirituales para todos los miembros en todo el mundo desde el 2015 hasta que Jesús regrese otra vez. Simplemente no tiene esa autoridad, es un punto fundamental. Ahora, todos asumimos que ellos tienen la autoridad porque hicieron la declaración, pero estoy aquí para decirles hoy, después de muchos años de trabajo en administración, el ADCON no tiene esa autoridad delegada, por lo tanto, la declaración es inválida. Si quienes emitieron la declaración no tienen la autoridad para emitir la declaración, que es el fundamento de la posición de toda la iglesia sobre las vacunas, esta declaración debe ser revocada. Los asuntos teológicos, hasta incluyendo la votación de nuevas creencias fundamentales, porque afectan a cada adventista del séptimo día en todo el mundo, son competencias de la Conferencia General en sesión plenaria con una mayoría de representantes laicos emitiendo sus votos. De hecho, la política de trabajo de la Conferencia General en realidad dice, y estoy citando de la sección B056, allí, la definición de creencias denominacionales se confían a la Conferencia General de Sesión. Entonces los asuntos teológicos se encomiendan a la Iglesia Mundial cuando tenemos una mayoría de laicos que toman la decisión. El ADCON, no hay un solo laico en ese ADCON. Cada persona que votó a favor de esa declaración creo que fue un empleado de la Iglesia pagado por el diezmo u otras fuentes de ingreso y por lo tanto tienen un conflicto de intereses cuando votan esas declaraciones. En un momento veremos por qué tiene un conflicto de intereses. Ahora, la segunda declaración que tenemos es esta declaración de reafirmación. Esta es una declaración, dice, echemos un vistazo aquí o volvamos al ADCON. El ADCON dice, fomentamos la inmunización responsable de la vacunación y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe. Esta es una declaración teológica, como he dicho repetidamente, el ADCON no tiene derecho a hacer tal afirmación. Esto se conoce como un acto de ultra vires. Ultra significa más allá. Vires viene del latín. La palabra latina para el hombre es vir, V-I-R. De ahí obtienes la palabra viril o virilidad. Un hombre es viril si es varonil y por lo tanto un acto ultra vires significa que cuando los ADCON votaron esta declaración en 2015 estaban actuando más allá de sus poderes delegados para hacer tal declaración. Entonces llegamos a la declaración de reafirmación y la declaración de reafirmación es aún más intrigante. La declaración de reafirmación en realidad endureció nuestra posición y es la declaración de reafirmación la que se está utilizando más que la declaración de vacunación original para negar a los adventistas sus solicitudes de exención religiosa. ¿Por qué es eso? La declaración de reafirmación dice, por lo tanto, la libertad no se usa de manera adecuada al oponerse a los mandatos del gobierno para los programas de los empleados diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Ahora, una vez más, he pasado por esto y puedo resaltar varias cosas aquí. Pero lo interesante es quién emitió esta declaración. Es emitida por una combinación de la administración de la Conferencia General, la cual no es el ADCON. Son solo administradores. El Instituto de Investigación Bíblica, la Conferencia General, el Departamento de Ministerios de Salud y el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, la Oficina General de Asesoría Legal y Salud de la Universidad de Loma Linda. Ahora, estoy en un riesgo de ser repetitivo, solo quiero decir esto claramente. En ninguna parte en la historia adventista, los miembros a través de la Conferencia General en sesión completa o el ADCON o el Comité Ejecutivo alguna vez autorizó a este grupo de personas a hacer tal declaración.
¿Saben? Es como si estuviéramos improvisando. Voy a reunir como 3 personas aquí. Vamos a emitir una declaración en nombre de la Iglesia Mundial. Esta es una declaración teológica que efectivamente niega exenciones religiosas a los adventistas en todo el mundo y está elaborada por un grupo de personas a las que nunca se les asignó la tarea ni se les delegó la autoridad para hacer tal declaración en ninguna parte. Esto salió en respuesta al llamamiento de libertad y salud. Lo entiendo, pero con el debido respeto a aquellos que están viendo en línea, y digo esto con amor, nosotros, los miembros, nunca hemos delegado en este grupo de personas la autoridad para hacer una declaración teológica como esa. Ustedes no tienen autoridad, esa autoridad. Esta última semana en la Corte Suprema de la OSHA, la Corte Suprema sostuvo que OSHA no tenía la autoridad otorgada para hacer los mandatos. Y hoy estoy aquí para decir lo mismo. Nosotros los miembros nunca en la historia adventista le hemos dado a este grupo de personas, a esta constelación de departamentos, el derecho de hacer declaraciones teológicas que nieguen la solicitud de libertad religiosa a los miembros de todo el mundo. Por lo tanto, independientemente de cuán fina sea la redacción, esta declaración de reafirmación es inherentemente ilegítima, nula y al igual que la declaración de LAPCON, debe ser revocada de inmediato. Además, nuestro sistema de gobiernos representativos requiere una representación laica mayoritaria a nivel de campo, a nivel de conferencia, a nivel de unión, a nivel de difusión y en foros de toma de decisiones en sesiones de la conferencia general. Y hasta donde puedo averiguar, todos los que votaron por esto y todos los que votaron fueron empleados pagados por la iglesia, como veremos en breve. Estaban operando bajo un profundo conflicto de intereses financieros. No hubo representación laica en la toma de decisiones, donde los empleados de la iglesia no perderán sus trabajos, pero los adventistas de todo el mundo perderán sus trabajos. Hay algo mal con esto, hay algo profundamente mal con un sistema que publica en la Declaración de Revisión Adventista para pedir la exclusión apropiada del empleo y del compromiso social, al tiempo que exigen que sus miembros devuelvan su diezmo a la institución que dice que puede ser excluido del empleo. Algo está podrido en el corazón de Dinamarca. Así que incluso si la declaración APCON y la declaración de reafirmación fueran revocadas hoy, los empleadores de todo el mundo han estado usando estas declaraciones para negar las solicitudes de exención religiosa de los adventistas que están perdiendo sus trabajos, que están perdiendo la capacidad de estudiar los cursos que eligieron en la universidad. Cada día en estas declaraciones permanecen en el sitio web los miembros regulares de la iglesia que son completamente inocentes, están pagando un precio terrible. Como la declaración del APCON superó la autoridad de los delegados del APCON y la declaración de reafirmación fue emitida por un grupo ad hoc al que nunca se le ha delegado ninguna autoridad para hacer tal declaración, yo creo que la Conferencia General está a punto de retirar ambas declaraciones inmediatamente para disculparse con restituir a cada adventista que ha perdido su trabajo como resultado de que los empleadores usaron estas declaraciones ilegítimas para complacer sus solicitudes de exención religiosa. Lo que nos lleva a la perspectiva teológica y vamos a profundizar en las escrituras aquí. La declaración del APCON concluye esta declaración, ya la hemos cubierto brevemente. Como tal, fomentamos la inmunización, vacunación responsable y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no alentar a nuestros adherentes a participar de manera responsable en los programas de inmunización preventivos y protectores. Ahora, lo que esta declaración efectivamente hace espiritualmente es que nos niega a usted y a mí a la capacidad de afirmar las convicciones del Espíritu Santo respecto a la vacuna en nuestras vidas. Le niega el derecho al Espíritu Santo a hablarle sobre este asunto y como tal, representan una negación de que el Espíritu Santo tiene derecho a hablar con usted sobre el tema de las vacunas. Este es el impacto teológico de esta declaración en particular. Ahora, la proclamación del Evangelio Eterno en Apocalipsis 14 asume que, a pesar de los desacuerdos diametrales con una narrativa dominante de nuestro mundo caído, a pesar del aislamiento social, las demandas y los dogmas de los principales medios de comunicación, la exclusión económica, los mandatos de empleo y, en última instancia, la pena de muerte, los habitantes de la Tierra siguen teniendo la libertad de conciencia suficiente para responder a los llamados a temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Confiamos en la libertad de conciencia hasta el final de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. No deberíamos estar negando la conciencia hasta antes de que llegue la crisis final, pero ¿cuál es tu conciencia? Porque puedes tener una conciencia cauterizada
Yo diría, en resumen, que nuestra conciencia es una facultad interna dada por Dios a través de la cual el Espíritu Santo da un reconocimiento a la moralidad de las acciones dadas, pensamientos y decisiones. Romanos capítulo 2 y el versículo 15 lo describen así. Pablo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este es un pasaje aquí, el apóstol Pablo está discutiendo cómo Dios juzga a los gentiles que aún no han oído el mensaje o el evangelio, que no entienden la ley de Moisés, etc. Y él dice, está bien, en el juicio final Dios juzgará a los gentiles que nunca han escuchado el evangelio porque Dios sabe cómo les habló a través de su conciencia. Y él conoce los pensamientos conflictivos, acusadores o excusantes de sus mentes, cómo respondieron a los susurros del Espíritu Santo a través de su conciencia. Así juzgará Dios a los que nunca han oído el Evangelio, los que juzgan según la luz que tenían a través de su conciencia. A través de nuestras conciencias, el Espíritu Santo da testimonio de lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Romanos 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que es a través de nuestra conciencia que el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios como individuos y como comunidad de fe. Pero también es posible tener la conciencia autorizada. En 1 de Timoteo 4, 1, 2 dice esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y entonces nuestra conciencia puede estar cauterizada. Podemos perder la capacidad de escuchar al Espíritu Santo a través de nuestras conciencias, mediante el rechazo repetido al escuchar al Espíritu Santo y a través de la complacencia deliberada del pecado. Esta está en Romanos 1:24 y por lo tanto nuestra conciencia se ha convertido en una guía moral poco confiable. Así que si dices hoy no quiero ponerme la vacuna por razones de conciencia, para tener credibilidad necesitas estar escuchando al Espíritu en otras áreas de tu vida y no vivir en pecado deliberado. Alguien me preguntó sobre esto el otro día. Es difícil decir no puedo ponerme la vacuna con la conciencia tranquila porque creo que me puede hacer daño si estás bebiendo Coca-Cola y comiendo Twinkies todo el día. ¿Estás bien? Si estás viviendo con tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo, necesitas tomar eso en serio y permitir que entre en tu cuerpo solo lo que honesta y conscientemente creas que es bueno para tu salud física y espiritual y mental. No puedes decir, no me puedo tomar la vacuna con la conciencia tranquila si por ejemplo está llenando tu mente con pornografía y violencia, ¿verdad? La dieta que entra en su mente también lo afecta y por lo tanto, si vamos a reclamar una exención religiosa para algo como la vacuna, necesitamos vivir vidas cristianas auténticamente transparentes donde seamos sensibles y obedientes a los impulsos del Espíritu en todas las áreas de nuestras vidas. Esto requiere una respuesta de todo el cuerpo como cristiano. No es solamente decir, viviré mi propia vida, no voy a ponerme la vacuna, voy a reclamar una exención religiosa. Tenemos que ser consecuentes y honestos en cómo respondemos al Espíritu Santo. Romanos 14:23 dice esto, pero el que duda sobre lo que come es condenado por lo que no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso se refiere al ir en contra de la voluntad de Dios, como lo revela el poder de convicción y conversión del Espíritu en tu conciencia. Es un pecado. Entonces una conciencia debe ser informada y nutrida por tu estudio de la palabra de Dios y como el Espíritu Santo nos lleva a la palabra encarnada de Dios, que es el mismo Jesús. Ahora, nuestras creencias fundamentales, si solo echamos un vistazo a estas por un minuto, son votadas por la Conferencia General en sesión plenaria con representación laica mayoritaria y en la jerarquía de los documentos en nuestra iglesia. Las creencias fundamentales anulan ambas declaraciones. ¿Es así? Las creencias fundamentales anulan estas declaraciones. La creencia fundamental 22 dice esto. Para que el Espíritu recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en aquellas cosas que produzcan pureza, como la de Cristo, salud y gozo en nuestras vidas. También significa que debido a que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con el ejercicio y el descanso adecuados, debemos adoptar la dieta más saludable posible y abstenernos de los alimentos inmundos identificados en las Escrituras, ya que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestro cuerpo. También debemos abstenernos de ellos. Ahora, esta creencia fundamental afirma que nuestro cuerpo son templos del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19, afirma que debido a cooperar con el Espíritu Santo para producir la pureza de Cristo y la salud, debemos cooperar. ¿Sí? Diapositiva equivocada. Debemos cooperar el Espíritu Santo para producir la pureza y la salud de Cristo. Esto no es solo salud espiritual y emocional, esto es salud física. El contexto es muy claro aquí.
Estamos hablando de salud física y cooperamos con el Espíritu Santo mientras el Espíritu Santo nos lleva a un estado de salud física. Cuando estoy físicamente sano, mi mente es capaz de percibir la verdad celestial, que es una relación entre la mente y el cuerpo y el alma. Si sufres, digamos que tienes un problema médico y conduces a la depresión, es menos probable que perciba la verdad celestial que si se cura de ese problema médico. Su depresión desaparece y su mente se restaura a sus capacidades funcionales completas. Así que esa declaración no está hablando solamente de salud mental o espiritual, está hablando sobre salud física. Y es muy, muy claro a partir del contexto de toda la declaración. Ahora, en el libro publicado por la Conferencia General sobre las 28 creencias fundamentales, hay un comentario de Damstick sobre esto y dice: los verdaderos cristianos que contemplan a Cristo glorifican continuamente a Dios con sus cuerpos, dándose cuenta de que son posesiones muy preciadas compradas con su sangre preciosa. Por lo que, según 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Damos gloria a Dios a través de las elecciones, de lo que permitamos que entre a nuestro cuerpo y también nuestras mentes, y también en lo que permitimos que se la pase en nuestras lenguas de una forma u otra. Así que para que el Espíritu Santo nos hable a través de nuestra conciencia y por lo tanto cooperemos con el Espíritu y seamos guiados por Él para producir una pureza como la de Cristo y una salud física, emocional y espiritual, por lo tanto, según la palabra de Dios, estos pasajes que hemos citado y la creencia fundamental 22, la que permites en tu cuerpo, es un asunto de conciencia. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos guía en estos asuntos y por lo tanto automáticamente, porque es un asunto de conciencia, debe ser considerado un asunto de libertad religiosa por nuestros amigos líderes, asuntos públicos y libertad religiosa. Ahora, la declaración de reafirmación aquí, que dice esto, quiero decir algo con lo que estamos de acuerdo. Dice que ya que nuestros cuerpos o el templo del Espíritu Santo y somos de Cristo por creación y redención, debemos buscar personalmente la voluntad de Dios sobre las vacunas COVID-19, lo que implica que le pidas al Espíritu Santo que te guíe, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Por qué buscarías personalmente la voluntad de Dios si las decisiones ya fueron tomadas por el APCON, Conferencia General? En una cuestión de elección personal, creemos firmemente que es un asunto de convicción personal. ¿Convicción por quién? Del Espíritu Santo. Debemos ser guiados por la palabra de Dios, nuestras conciencias. Ahí es donde el Espíritu Santo se mueve en nuestras mentes y a través de un juicio informado. Entonces esta declaración diría, bueno, en realidad estamos de acuerdo con esto, pero más adelante la declaración continúa concluyendo que los reclamos de libertad religiosa no se usan apropiadamente y objetando mandatos o programas laborales. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Que esto es un asunto de conciencia, que oras a tu Padre Celestial, le pides al Espíritu Santo que te guíe, pero luego no puedes usar la libertad religiosa para rechazar una determinada vacuna. Hay una desconexión completa dentro de esta declaración, ¿correcto? No tiene sentido porque estamos de acuerdo con el preámbulo, pero no estamos de acuerdo con la conclusión de que es inexplicable. Si vacunarse es una cuestión de conciencia, como lo afirma esta declaración, a pesar de que es una declaración ilegítima, incluso si aceptamos lo que dice la declaración, dice que vacunarse es una cuestión de conciencia. Como una cuestión de conciencia es automáticamente un problema de libertad religiosa. Ahora, hemos escuchado de nuestro establecimiento de libertad religiosa durante años repetidamente como un mantra: esto no es un problema de libertad religiosa. Pero incluso la propia declaración de reafirmación de la Conferencia General afirma que aquí es donde se pide dirección del Espíritu Santo a través de su conciencia. Por lo tanto, debe ser un problema de libertad religiosa. Y efectivamente, nuestra jerarquía de libertad religiosa en nuestro país no ha abandonado y simplemente no quiere lidiar con el rechazo social de defender a los adventistas que tienen objeciones religiosas. La política de trabajo de la Conferencia General aquí, no voy a leer eso, solo leeré algunas citas. Esto es votado por los miembros. Estas son declaraciones bastante profundas. Dice: el uso de la fuerza y la coerción es hostil a la vida, a la dignidad y a la religión auténtica. Amén. Escuchen ahora de qué se trata la libertad religiosa. La libertad religiosa se ocupa de la relación de una persona con Dios, el Creador. Así que, si Dios te habla a través de tu conciencia, eso es por definición un asunto de libertad religiosa. Los adventistas, por lo tanto, ven la libertad religiosa como un derecho humano primordial que sustenta todos los derechos humanos. ¿Por qué entendemos eso? Porque cuando Dios creó a Adán antes de que apareciera Eva, solo el primer mandamiento aplicaba: ama al Señor a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y solo con la creación de Eva, con una compañía humana, debe amar a tu prójimo como a ti mismo.
Por lo que el primer mandamiento es el más grande y esa relación con Dios entre Adán y Dios es en el jardín del Edén existió antes de que todas las demás relaciones humanas. Es por eso que su derecho humano fundamental número uno es su relación con su Padre Celestial. El documento continúa diciendo, PAR, por sus siglas en inglés significa Asuntos Públicos de Libertad Religiosa, fue uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia que se estableció inicialmente para promover y mantener la libertad religiosa, con énfasis en particular a la libertad más íntima, libertad individual. ¿De qué? De conciencia. El departamento trabaja supuestamente por la libertad religiosa, que son las convicciones impulsadas por la conciencia de los miembros individuales de la Iglesia. No, no lo hace. Durante los últimos 2 años, los líderes de libertad religiosa nos han dicho repetidamente que los mandatos de vacunas no son un asunto de libertad religiosa, pero incluso los propios documentos de la Iglesia, la Declaración de Reafirmación, afirmamos que la vacunación es un asunto de conciencia, y en la política de trabajo de la Conferencia General, que ven allí en la pizarra, el trabajo de los departamentos de libertad religiosa es proteger su conciencia. Por lo tanto, es un asunto de efecto de libertad religiosa. No puedes decir que no es un asunto de libertad religiosa como un mantra y esperar que todo el mundo lo acepte. Estamos pensando en personas fuera aquí. Podemos leer los documentos y si no están dispuestos a pararse en favor de las convicciones religiosas de sus miembros, háganse a un lado y dejen que se pongan de pie las personas que quieran, pero no abandonen a sus miembros. Ahora, Jesús enseñó en Lucas 11, 9, 13, que podemos pedirle a nuestro Padre Celestial el don del Espíritu Santo. Pero Él no nos enseñó que podemos programar el poder de convicción del Espíritu para un tiempo más conveniente en la historia de la salvación. Jesús le enseñó a Nicodemo en Juan 3, versículo 8, que así como el viento sopla donde quiere, asimismo el Espíritu se mueve con soberanía divina sobre los corazones, mentes y conciencias de la humanidad caída. Estoy agradecido por el movimiento del Espíritu Santo, porque una vez y otra vez el Espíritu Santo dice, Conrad, te equivocaste y debes disculparte y debes arrepentirte. Si el Espíritu Santo no me hablara, no sabría cuándo necesito arrepentirme y quiero estar en el cielo. Ustedes también quieren estar en el libro de la vida del Cordero, así que estoy agradecido por el don del Espíritu Santo para ser un convencedor del pecado y un indicador de mi necesidad de la justicia de Jesucristo. Ahora, el hecho de que los empleadores seculares y nuestro liderazgo de la Conferencia General parezcan ver los mandatos como un problema de empleo es completamente irrelevante. Somos responsables de olvidarnos de Dios, no de cómo respondemos a estas declaraciones hechas por comités que nunca fueron autorizados para hacer tales declaraciones. Somos responsables ante Dios de cómo respondemos al movimiento del Espíritu en nuestros corazones y mentes, y por lo tanto este es absolutamente un tema de libertad religiosa. Se les ha advertido a los adventistas que en tiempos como estos llegarían. El libro de Hechos de los Apóstoles dice esto. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrán que afrontarla y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unen con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quienes realmente temen y sirven a Dios. No creo que cuando la hermana White escribió este capítulo estaba pensando en este evento, pero la bota sí calza los pies. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová, y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en la tierra desierta. ¿Saben? Es hora de que defendamos la verdad y no nos avergoncemos de la verdad. Y como dijo el pastor Kelly anoche, no somos anti o pro en este. Nosotros estamos en pro de que usted actúe de acuerdo con su conciencia. Y afirmamos en esta iglesia sus derechos de actuar de acuerdo con su conciencia sin condenación. Si toma la vacuna con buena conciencia, me alegro por usted. Si elige no tomarla con buena conciencia, de igual manera apoyaré esa decisión, porque es una decisión entre usted y Dios, y por eso no debemos unirnos con los gobernantes seculares para actuar en asuntos de conciencia. La humanidad caída puede elegir cómo responder a la convicción del Espíritu Santo,
pero no podemos elegir cómo, cuándo o dónde estamos bajo esa convicción del Espíritu. El Espíritu Santo no se le puede controlar, programar o denegar el acceso por parte de los asuntos públicos y los líderes de libertad religiosa. No puede ser controlado por el Comité de Reafirmación, y la presencia y la convicción del Espíritu Santo ciertamente no pueden ser programados por el resultado de las conferencias generales. ¿Está bien? Pensar de esa manera es esencialmente un acto de blasfemia, porque estaremos determinando cuándo y cómo Dios tiene permiso para aparecer en nuestras vidas. Entonces estaríamos jugando a ser Dios. Por lo tanto, no aceptemos a ningún líder de la iglesia, comenzando conmigo mismo, que dice que el Espíritu Santo no puede convencerlo de cierta manera. Entonces llegamos a los componentes financieros, y este es nuestro último componente. Es la 1 y 4 y solo estoy como ¿dónde se fue nuestro tiempo esta mañana? La perspectiva financiera. ¿Sabes qué? Si le sigues el rastro del dinero, llegas a la respuesta. Cuba Bono, quien se beneficia de todo esto. Bien, investigué un poco con algunos administradores de asistencia sanitaria adventista. Ellos permanecerán anónimos, pero son hombres de conciencia. Miramos los formularios 1099. Esos son los formularios de impuesto disponibles públicamente del IRS. Y estos son los datos del último año, del 2019, y la conclusión es esta. En 2019 recibimos 6.2 mil millones de Medicare y 3.2 mil millones de Medicaid, y debido a que teníamos ese financiamiento de la fundación de nuestros sistemas hospitaleros, recibimos otros 11.2 mil millones de pagos privados, pagos de pacientes, etc. Lo que significa que en 2019 recibimos poco más de 21 mil millones de dólares en nuestros sistemas adventistas de atención médica. 21 mil millones de dólares. Permítanme recordarles que nuestro diezmo total en el NAD es de aproximadamente 1.000 millones, y sin embargo recibimos alrededor de 20 mil millones en fondos que dependen completamente de Medicaid, financiamiento de Medicare y Medicaid. Medicare, con el gobierno federal, realmente está presionando con fuerza sus mandatos en ese momento, como ya que sabemos. Su derecho a imponer mandatos se confirmó en la Corte Suprema. Ahora, porciones significativas de estos ingresos de atención médica se donan a través de subvenciones a nuestras instituciones adventistas. La Conferencia de la Unión de Columbia en 2019 recibió alrededor de 225,000 de hospitales locales. La Conferencia General recibió 55,000, para la Academia de Pine Forest 50,000, la Academia de Spencerville 36,000, Iglesia Adventista Spencer 201,000, la Universidad Adventista de Washington 24,000, Iglesia India Local 187,000. Esas cifras están disponibles públicamente en los documentos fiscales para que puedan encontrarlos si los buscan en línea. Ahora, más allá de esto, nuestra estructura actual en los Estados Unidos, y esto es importante para los adventistas alrededor del mundo que está viendo esto, nuestra estructura actual en los Estados Unidos involucra organizaciones sin fines de lucro, legalmente incorporados, como las conferencias de Michigan, que reciben donaciones deducibles de impuestos debido a nuestro estado 51C3 con el IRS. Recibimos fondos federales de Medicaid y Medicare por una suma de casi 10 mil millones, y esos fueron los fondos de 2019. Medicaid y Medicare de 2019 se dispararon en el 2020 con la pandemia, con todos los pagos del gobierno debido al COVID, por lo que probablemente sea significativamente más alto que los 21 mil millones ahora. Banco regulado y garantizado por el gobierno federal y cuentas de jubilación, préstamos federales para estudiantes para nuestras universidades, sin siquiera mirar nuestras universidades aquí hoy, acreditación secular para nuestras universidades de clérigos profesionales de tiempo completo que se benefician de la asignación de socios del IRC, mientras se desempeñan como agentes del Estado al firmar certificados de matrimonio. Es bastante sorprendente para mí cómo da nuestra escatología y el papel de los Estados Unidos para el aplastamiento de la conciencia al final de los tiempos, cuánto estamos en la cama financieramente con la segunda bestia de Apocalipsis. Ahora, la política de trabajo de la Conferencia General dice este buen consejo. Dice, Jesús nunca usó métodos de mensajes de confrontación tales como presión económica o física. Los miembros de la iglesia y las instituciones deben permanecer libres e independientemente de organizaciones que puedan violar la consecuencia de un miembro. La unión de la iglesia y el Estado, o ya sabes, del Instituto de la Salud de OSHA o HSS, es una fórmula segura para la discriminación y la intolerancia y ofrece un terreno fértil para la propagación de la persecución. Y decimos amén. Eso es lo que dice nuestra sección en Asuntos Públicos y Departamentos Religiosos. En nuestro manual de políticas de trabajo, y vemos esto sucede frente a nuestros propios ojos, ¿no lo vemos? Absolutamente. Vemos que esto está pasando frente a nuestros propios ojos, y aquí es donde debemos hacer una pregunta mucho más amplia que va mucho más allá de los mandatos de la vacunación COVID, y es esto. Mientras los Estados Unidos se desplaza ante nuestros ojos desde la tierra de los libres al hogar de los valientes hacia la segunda bestia totalitaria profetizada en Apocalipsis 13, ¿por cuánto tiempo honestamente podemos festejar los fondos federales? Porque cuando festejas con los fondos federales, bailas al son de la melodía federal.
El mandato del HHS, es decir, Servicios Humanos y de Salud, fue ratificado por el SCOTUS esta semana. Eso significa que todo nuestro sistema de atención médica que recibe Medicaid y Medicare ahora debe tener un mandato para cierta vacuna ahora. Afortunadamente están otorgando excepciones religiosas, pero en algunos de nuestros hospitales eso se debe a que muchos empleados simplemente dijeron: nos iremos si no nos das la exención. No fue porque estábamos promoviendo actividades de libertad de conciencia en nuestras instituciones. Mientras Estados Unidos se desvía y se convierte en la bestia totalitaria de Apocalipsis, ¿cuánto tiempo podemos seguir siendo una voz profética honesta en nuestra sociedad mientras dependemos financieramente de los fondos de esta segunda bestia? Estoy haciendo una pregunta difícil, ¿no es cierto? Tarde o temprano tenemos que hacer esta pregunta debido a nuestra dependencia de los fondos federales para mantener nuestro diezmo en el NAD. Está impulsando documentos como este que están perjudicando a los adventistas en el resto del mundo. Adventistas en Canadá, adventistas en Australia, adventistas en toda Europa, etc. están perdiendo sus trabajos debido a estas declaraciones que provienen de administradores para quienes el principal impulsor del diezmo en su conferencia es la financiación de Medicaid y Medicare, por lo que estamos permitiendo que la segunda vez de Apocalipsis impulse nuestra elaboración de políticas de una manera que pisotea la conciencia de nuestros miembros en todo el mundo. Algo no está bien con el corazón de Dinamarca. Algo no está bien. Tantos trabajos adventistas y tanto diezmo en nuestra división depende del flujo continuo de fondos federales. Si rechazamos los fondos federales, casi todos los hospitales clínicos universitarios adventistas en los Estados Unidos cerrarían o serían vendidos de inmediato, y nuestra base de diezmo cero sería drásticamente. Cuando Thomas Florida y la Conferencia Sureste de California fuera nuestra base de diezmo, que se basa principalmente en los diezmos de la atención médica, la tendencia NEDA se reduce drásticamente. Para argumentar que la financiación federal, $10,000 millones al año, genera otros $100,000 millones de pagos privados, para argumentar que la financiación federal en los Estados Unidos no está influyendo en nuestra negativa de reconocer las convicciones guiadas por el Espíritu y las solicitudes de exención religiosa de los adventistas a los mandatos de vacunación, es profundamente ingenuo. El que paga el gaitero lleva la melodía. Pero al decirlo simplemente, nuestra independencia de los fondos federales de los Estados Unidos para trabajos y diezmos significa que no podemos dar el lujo de reconocer los reclamos de conciencia de nuestros miembros en estos asuntos. Cuando las necesidades financieras de la iglesia institucional por la financiación de la segunda bestia Apocalipsis 13 hizo que la iglesia institucional negara efectivamente las conciencias de los miembros individuales, estamos cruzando una línea roja. Permítame repetir eso. Cuando las necesidades financieras de la iglesia institucional por la financiación de la segunda bestia de Apocalipsis 13 hizo que la iglesia institucional negara efectivamente la conciencia de los miembros individuales, estamos cruzando una línea roja. Estamos en un territorio desconocido. Estamos cruzando una línea roja. Y ahora la política de trabajo de la Conferencia General en realidad habla de eso y dice: la iglesia ha enseñado históricamente que sus miembros e instituciones no se atreven a violar sus conciencias individuales o corporativas. Bueno, no sabrías eso, ¿cierto? Mediante apoyos a las organizaciones políticas o actividades incompatibles con los principios establecidos en las Escrituras. Así que eso es lo que dice la política de trabajo. La tragedia es cuando emitimos declaraciones como esta. Estamos negando efectivamente la conciencia que se mantiene en nuestro manual de política de trabajo. Esto fue votado por los miembros, esto no fue votado por los miembros. Debemos defender lo que votamos como miembros, no algunas declaraciones ilegítimas hechas por personas que viven esencialmente del diezmo de fondos federales. Entonces, cuando nos alineamos institucionalmente con los mandatos de empleo, que son muy similares a los mandatos embrionarios o celulares de la segunda bestia sobre las conciencias de nuestros miembros, estamos peligrosamente cerca de perder nuestra confianza en Detroit, como el movimiento de Dios de los últimos tiempos. Así que, decimos en conclusión, nuestro tiempo se acabó y hemos hablado sin rodeos sobre algunas cosas aquí esta mañana. Quiero reiterar nuevamente que digo estas cosas con amor, pero para cada miembro que perdió su trabajo, este sermón ha sido para usted, y cada miembro que se ha sentido presionado para vacunarse y tal vez sufrió afectos secundarios y nadie realmente le importa, este sermón ha sido para usted. Si cada miembro ahora está luchando sobre si vacunarse o no y su empleador le ha negado el acceso a la exención religiosa debido a estas declaraciones que han sido emitidas por la Iglesia Mundial, este sermón es para ti. No estás solo. Hay un movimiento mundial de adventistas contigo y orando contigo y por ti. Así que concluiría diciendo esto: un llamamiento a nuestra nobleza adventista. Número 1.
Les insto con respeto y amor a que revoquen la declaración de ATCON de 2015 y la declaración de reafirmación de 2020 de inmediato, o la declaración de reafirmación del 2021 de inmediato, ya que son instituciones ultravires, están más allá de una autoridad para actuar y son teológicamente blasfemos. En segundo lugar, quiero alentarlos a establecer un fondo para compensar a los adventistas que han sufrido pérdidas debido a la distribución de estas declaraciones ilegítimas. En tercer lugar, quiero afirmar los derechos bíblicos de todos los que están pendientes de ser vacunados o no, según su conciencia. Ese es un tema de libertad religiosa por definición. En cuarto lugar, un desafío para los líderes e instituciones de nuestra iglesia. No traten negativamente a los empleados que eligen en contra de la narrativa dominante de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y finalmente, este es un llamado a todos nosotros. El Evangelio va hasta el fin del mundo y apela a que la gente tema a Dios y le dé gloria a Él porque la hora de su juicio ha llegado. Jesús ha prometido que vendrá otra vez y quiere personas que estén listas para Él. Y eso solo puede suceder si somos campeones de la conciencia hoy. No podemos decirles a la gente que sigan las indicaciones del Espíritu Santo y únete al movimiento remanente de Dios de los últimos tiempos, pero cuando te unes tienes que desconectar la conciencia acerca de lo que entra en tu cuerpo, porque ya hemos determinado que el Espíritu no puede hablar en estos asuntos. Si celebramos la conciencia y hacemos un llamamiento a las personas para que sigan a Jesús, deben seguir el Cordero donde quiera que los guíe, no solo a donde determinemos que Él puede guiarnos. Reivindiquemos nuestra responsabilidad como líderes y como miembros para ser campeones de la libertad de conciencia, porque si nos negamos a defender la libertad de conciencia hoy, ¿cómo podemos apelar honesta y legítimamente con credibilidad a la conciencia en la proclamación del mensaje de los tres ángeles, que es lo que Dios está llamando a hacer como un movimiento en los últimos tiempos? Defiendan la libertad de conciencia, honren la libertad de conciencia de las personas, no los denigren por las decisiones concienzudas que toman. Y por los líderes de nuestra iglesia, los amamos, los respetamos y hoy hablamos con amor y decimos, por favor, escuchen esta súplica, no solo por mí, sino por miles de miembros en todo el mundo. Con este llamado a la nobleza adventista, una vez más, defiendan la conciencia y unan a nuestra iglesia mundial. Que Dios los bendiga mientras toman una decisión. Los invito a inclinar sus cabezas conmigo y cerremos con una oración. Padre Celestial, mientras llegamos al final de nuestro servicio de oración hoy aquí, te agradecemos por esos derechos humanos fundamentales para responder a la voz de tu conciencia hablando a cada uno de nuestros corazones. Padre, puede que no tengamos una conciencia cauterizada, pero que podamos actuar con honestidad conforme a los impulsos de tu Espíritu hoy, mañana y durante esta próxima semana. Padre, mientras tu Espíritu nos impulsa que vivamos en amor con nuestros prójimos y obediencia suficiente y humilde ante ti. Oro, Padre, para que la gente vea en nosotros una manifestación de la gloria y el carácter tuyo irradiado a través de nuestras vidas y escuchado en cada palabra que decimos y todas las acciones que tomamos. Padre, oramos por los líderes de nuestra iglesia, para quienes este quizás no ha sido el sermón más agradable de escuchar, pero Padre, te agradezco por sus años de servicio fiel, por su pastoreo del rebaño, por su voluntad de recorrer largas distancias y lidiar con problemas irritables. Oro, Padre, ya que esta pandemia del COVID parece perder fuerza y desaparecer, oro para que nuestros líderes de iglesia tengan el coraje de hacer lo correcto y hacer lo necesario para unificar nuestra iglesia nuevamente. Oh Padre, que tu Espíritu obre en todos nuestros corazones y todo lo que digamos y hagamos en la próxima semana se caracterice por el desinteresado y el amor abnegado de Jesús. Padre, al despedirnos de esta reunión ahora desde este lugar de oración, para los que estamos aquí, te agradecemos por la comida que ha sido preparada en el salón de comunión. Te agradecemos por aquellos que la han preparado y te pedimos que con la fuerza que nos da, te sigamos dando honor y gloria. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.